Primera de Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Amén. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ay, mi Padre. Ay, gracias, Señor. Dios es bueno. Le doy gracias a Dios por esta parte. Estoy nerviosa. Ay, Señor Santo. No es fácil traer la palabra de Dios. Es bien difícil. Pero quiero compartirles algo. Ya el Señor me había mostrado esto. La pastora sabe a lo que me refiero. Para los que no saben todavía, el Señor me inquietó a traerlo otra vez. Cuando yo empecé a tomar parte, el Señor me mostró esto en el reloj. Y me empezó a hablar por este número, por estos números. Y me dijo, este 0, sea el de la derecha o sea el de la izquierda, soy yo y eres tú en esta tarde. El 0. El 1 es Cristo. Tú y yo vamos a tener valor siempre y cuando el número 1 esté delante, o sea, Cristo. Siempre que le pongamos a Él en primer lugar, el 0 que somos nosotros, o sea, nada, vamos a tener valor. No importando el tiempo que llevemos. El primero de la izquierda corresponde a horas, el siguiente a minutos. Significa que el 0 de la derecha es para menos tiempo y el de la izquierda para más tiempo. No importa el tiempo que tú lleves en la iglesia, siempre serás 0, a menos que Cristo esté en primer lugar en tu vida. Puedes llevar 40, 50 años en el evangelio, o un día, si Cristo está primero en tu vida, tú tendrás valor. O de lo contrario, no tienes ningún valor. Así que ponerle en primer lugar a Cristo en todo tiempo, en todo, para Él tenemos valor. O si no, no tenemos valor. Ya el Señor me había mostrado, como hace 4 semanas, el 10-10, pero pasaron 2 semanas y no me daba la palabra. Yo no sabía. Yo me ponía a estudiar algo que yo pensaba que podía ser, pero yo podía sentir, no, eso no es. Y seguía orando, y seguía orando. Hace 2 semanas me lo dio. Pero a mí me toma 40 días y 40 noches formar un mensaje. Y la pastora me dejó saber la semana pasada, el domingo anterior, te toca. Y yo quizás por ahí digo, pregúntele bien al Señor, quizás todavía no, a lo mejor quiere que cante un corito. No, te toca. Y Leli estaba conmigo allí.
y me dice, ¿no dices que es tu amado? Me dio un par de cantazos bien dados. ¿No dices que es tu amado? Haz la obra del Señor, gánatelo. Me hizo así, por ahí mismo. No podía decir palabra, no pude decir palabra. Gánatelo. Yo, está bien, Señor, voy a tratar. Y pues traté. Así que lo que pude y lo que el Señor, con la guianza del Señor, pues aquí está. El tema es escogidos por Cristo. Dice en otra versión, deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. También escogió Dios lo despreciado por el mundo, lo más bajo y lo que no es nada, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, nadie podrá alabarse a sí mismo delante de Dios. Pablo en esta carta se dirige a los corintios. Les dice que ha sido informado por los de Cloé que había contiendas, que había divisiones. Perdón. Todo esto debido a que uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo de Apolos, y por allá decían yo de Cefas, y por otro lado decían y yo de Cristo. Santo Jehová. Pero Pablo les decía, ¿acaso está Cristo dividido? Santo. Estos cristianos de Corinto aún seguían siendo unos carnales. En 1 Corintios 3, del 3 al 7 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Parece que estos cristianos de Corinto le estaban dando más importancia al bautismo y al líder que los bautizaba que al verdadero evangelio de Cristo que Pablo estaba predicando. Y al estar haciendo estas diferencias, estaban jactándose de que unos eran mejor que los otros y que un líder era mejor que el otro líder. Y no le estaban dando la mayor importancia al verdadero evangelio que era Cristo Jesús. Pero Pablo les deja saber, no, aquí nadie es nada, aquí el grande es Dios. Santo Jehová. Dios es bueno. Santo Jehová de los ejércitos. Pablo dice en el verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si bauticé. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para Pablo lo más importante era el evangelio y predicar a Cristo crucificado. Y es por esta razón que desde el verso 18 en adelante,
hasta el 31, él empieza a hablarles de la sabiduría de Dios, de Cristo. Dice, al menos tengo el tema, dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Voy a leer todo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La palabra de Dios, vemos en el versículo 27 y 28 primeramente, otra vez la palabra escogió. Ya la vez anterior que el Señor me dio el mensaje, también me habló por la palabra escoger, escogió. Pero aquí viene otra vez esta misma palabra, escoger. Pero esta es una elección diferente a la que me dio la anterior. Escoger significa, como ya dije anteriormente, tomar o elegir una o más cosas o personas, entre otras, para un fin determinado. Sus sinónimos son elegir, entresacar, seleccionar, extraer, optar, preferir, distinguir, separar, apartar. Para entender todo esto, el Señor me lleva siempre a un principio, a Génesis. La palabra de Dios dice que creó el hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, la parte A. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es la parte A de Génesis 1:26. ¿Qué significa imagen? En este versículo significa radiante, resplandeciente. Y semejanza, en este verso significa, se refiere a una semejanza abstracta, distinta a la de una figura o de una pintura. No algo tangible, sino algo intangible. Abstracto es algo que no se puede ver ni se puede tocar. Eso significa semejanza en este versículo. Ya sabemos que Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo, y que desde la caída del hombre, ay, mi padre, duele un poquito la garganta, pero ahí vamos. Y desde la caída del hombre sabemos también por la palabra que cuando el hombre muere, su cuerpo va al polvo del cual fue hecho. El espíritu vuelve a Dios, que fue el que le dio, y el alma, ese otro yo, esa parte espiritual, el corazón mismo, donde se centran las emociones, es lo que compone el carácter de la persona. El carácter que viene componiendo el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, todo lo que se
trata del fruto del Espíritu. Es lo que conforma el carácter. Y a esta parte abstracta es lo que dice semejanza en este versículo. Y sabemos que solo hay dos lugares para el alma: el infierno o el cielo. Cuando el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios, perdió la identidad que tenía, perdió la imagen, perdió el brillo. Cuando hablamos de imagen, pierde el brillo, pierde ese resplandor que tenía, y también pierde su semejanza, pierde su carácter, el amor, el gozo y la paz, porque empezaron los líos con el hombre. Dios en su presciencia lo sabía todo, pero de todas formas decidió crear al hombre. Dios, sabiendo aún que el hombre pecaría contra él, aún así decidió crearlo, porque con solo pensarlo ya lo amaba. Dios también en su presciencia, sabiendo que el hombre pecaría, escogió a su Hijo para redimirlo. Desde antes de la fundación del mundo, como hablamos en la prédica anterior, en el mensaje que me dio antes, que ya lo escogió para que en él fuéramos nosotros salvos. Dios escogió a su Hijo. Es como el carácter mismo de Dios para revelarlo a través de su Hijo Jesucristo, para enviarlo, para que se haga hombre, para que pudiera redimir al hombre, y a través de él, del carácter de Dios perfecto, porque Jesucristo no pecó, a través de él, en él es que nosotros íbamos a ser escogidos, en él. Lo que Dios hizo para redimir al hombre fue demasiado de humillante, porque siendo Dios, tuvo que hacerse humano para poder salvar al hombre. En Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y en Filipenses 2:6 al 8 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, en la persona de Jesucristo, primeramente se despoja a sí mismo. Se despojó, quiere decir que se vació. Es decir, se despojó de su dignidad propia, descendiendo a una posición inferior, se humilló. Su humillación fue dejar la posesión de jerarquía, de soberanía, de dignidad suprema, para pasar a tomar la forma de un simple mortal. Aunque nunca dejó de ser Dios, tampoco se aferró a que Él era Dios, no se aferró a su divinidad. Luego que ya vino y se hizo hombre, que ya era un ser humano, también volvió a humillarse aún mucho más en su humanidad, en sometimiento a Dios. Se humilla a Él mismo, porque no existe nadie superior a Él. Se humilla para hacerse de baja condición en la humanidad, en siendo hombre. Decide nacer siendo pobre y necesitado. Y es más, su palabra dice que vino en condición de siervo, o sea, esclavo, como si fuera un esclavo. Dios, o sea, ya Dios se había humillado al ser hombre, pero en la condición de hombre vuelve y se humilla aún muchísimo más.
Él pudo, si hubiera querido al menos nacer siendo hombre, al menos, aunque no en high class, pero al menos de media clase, ¿verdad? O al menos algo que tuviera, pero no, él decidió nacer en cuna la más pobre que había. Y ya conocemos el nacimiento de Jesucristo. Y para completar su humillación, fue hasta la muerte, y muerte de cruz, como si hubiese sido un vulgar delincuente. La humillación de Dios fue demasiado de extrema. Toda esta gran humillación Él lo hizo por amor a ti y a mí. Solo para que tú y yo fuéramos salvos, libres del yugo de Satanás. Porque los esclavos éramos tú y yo. Y Él vino como esclavo para liberarnos a ti y a mí. No existen palabras para darle gracias por tanta humillación de Dios, solo por amor a ti y a mí. Pero también su exaltación fue grande, porque le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque todo lo que Dios hace es para su gloria. Al humillarse Cristo a tal extremo por nosotros, fue para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo vuelvan a un estado primitivo, igual que cuando fue creado. A veces decimos que Cristo murió solo para salvar nuestras almas de muerte eterna, pero si nos ponemos a pensar un poquitito, la palabra dice que cuando Cristo sea manifestado tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesús. No este cuerpo, porque ya pecó y vuelve al polvo, pero sí nos va a dar otro cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15. 15, 51 y 57 dice. Del 51 al 57. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día tendremos un cuerpo glorificado también. Cristo se humilló también para darnos un cuerpo nuevo glorificado. Así como Él es. Porque este cuerpo ya se corrompió y recordemos que nada corrupto va a entrar al cielo. Aunque también se corrompió nuestra alma y nuestro espíritu, estas partes que son espirituales necesitan ser renovadas y santificadas. De eso se encarga el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios hasta la venida del Señor. Toda esta grande humillación de Dios no fue otra cosa sino que sabiduría de Dios. Dios es tan, pero tan
tan humilde que decidió mostrar al mundo su sabiduría mediante su humildad personificada en su Hijo Jesucristo. Si vemos desde un principio, Dios se agradaba siempre del hombre con corazón humilde, sincero, recto delante de Él. Y es porque la humildad adorna el carácter de Dios. Dios siempre se agrada de los corazones humildes. Y es porque Él es demasiado de humilde. Y Él siempre, si Él es tan y tan humilde, Él siempre va a estar en contra de los soberbios y de los altivos. En Santiago 4:6, la parte B dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El amor de Dios para con la humanidad es tanto que siempre quiso tener una relación con Él. Y por esta razón Dios se fijaba en hombres temerosos de Él para hablarles a hombres temerosos y humildes. Después escogió Dios un pueblo para sí. Y a este pueblo también no escogió un pueblo grande, escogió un pueblo pequeño, insignificante, dice la palabra. Porque todo lo que Dios hace y ha hecho y hará siempre será para su gloria. Si Él hubiera escogido un pueblo grande, ellos se hubieran dado la victoria. No le hubieran dado la gloria a Dios. Por eso Él siempre hacía algo lo contrario de lo que una mente humana pudiera pensar e imaginarse. En el verso 19, Primera de Corintios 1:19 dice: pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta cita bíblica el apóstol Pablo la tomó de Isaías 29 y voy a leer desde el 13 al 14. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio. Con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En otra versión dice: el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Por eso, una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus entendidos. Recordemos que el mensaje pasado que el Señor me dio, que fuimos escogidos en Cristo para salvación desde antes de la fundación del mundo, aquella elección no fue entre hombres, fue entre hombres y los ángeles caídos. Y delante de sus ojos, solo su escogido es en el que Él tiene contentamiento. En Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y Isaías 42:6-7 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios en su presencia desde antes de la fundación del mundo escogió a su Hijo para que en él, digamos que más o menos dentro de él, es como que nosotros estuviéramos escondidos en él y el Padre mira a su Hijo y es en él que nosotros somos escogidos en él.
Gloria a mi Señor Jesús. Fuimos escogidos por Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, después que el Señor te presenta el Evangelio y tú lo has aceptado, has creído por fe que Jesucristo es tu Salvador, es entonces que para Dios ya tú eres un escogido. Pero el escogido de Dios, sigamos viendo la sabiduría de Dios, pero el escogido de Dios sería desechado, menospreciado por los hombres. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Primera de Corintios 22:23 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El pueblo de Dios, el escogido de Dios, ahora estaban pidiendo señal. En Mateo 12:38 al 40 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los judíos eran el pueblo de Dios. Ellos esperaban un Mesías salvador que los librara del yugo de los emperadores romanos. Ellos esperaban a alguien grande, un rey fuerte. Y al escuchar el evangelio que predicaban los apóstoles, les parecía una locura. Ellos no podían entender que su Mesías pudiera haber muerto, y menos que resucitara de los muertos. Que su Mesías, o sea, un enviado de Dios, haya venido a morir, para ellos era algo inconcebible, no tenía sentido. Dentro del judaísmo habían 2 grupos religiosos que sobresalían: los fariseos y los saduceos, aunque también estaban los escribas y otros. Los saduceos eran un grupo que descendía del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón, que se les conocía también como sadoquitas. Sadoc significa justicia o rectitud. Por esta razón ellos se creían justos y rectos. Los saduceos eran gente rica y ocupaban puestos más poderosos, y por ende controlaban más el templo, mientras que los fariseos controlaban más las sinagogas. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Ellos no podían entender que esta liberación no era física, sino espiritual. Estos 2 grupos eran eruditos en la palabra, se creían muy sabios. En toda sabiduría, en toda su sabiduría, no pudieron entender la sabiduría de Dios. No la pudieron entender. Que la sabiduría de Dios estaba a través de la cruz de Cristo. Y esto para ellos era un tropezadero, era como una piedra en el camino de ellos, se creían tan sabios, ellos no podían entender tanta sabiduría de Dios. En el libro de Isaías ya Dios profetizó que él sería un tropezadero. En Isaías 8:14 y 15 dice: entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. También en Romanos 9:33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él
no, el que creyere en él no será avergonzado. Por otra parte estaban los griegos, que buscaban a un Dios de acuerdo a sus filosofías. Ellos también se creían muy sabios en su sabiduría humana. Y por eso, al escuchar el evangelio de Cristo, les parecía algo muy insensato. Dice en 1 Corintios 1:24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí la palabra llamados significa elegidos. Y hablé de que éramos elegidos. Esto está hablando de la iglesia, de los que ya han aceptado a Cristo como Salvador. Cuando dice para los llamados, está diciendo a los elegidos. Para los que ya han aceptado por fe a Jesucristo, o sea, se está refiriendo a la iglesia. En otras palabras, Pablo les está diciendo más para los que ya han creído, ya sean judíos o gentiles, a los que ya han creído en Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, o sea, para nosotros. Ni los judíos ni los griegos se imaginaban que Dios iba a mostrar su sabiduría a través de su humildad en Jesucristo. Por eso dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que lo que Dios hace, Él hace como Él quiere. Y es completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Por eso dice la palabra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así de altos son sus pensamientos y así de altos sus caminos. En Isaías 46, 9 y 13 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Y pondré, está hablando de un futuro. ¿Y quién es la gloria de Dios? Jesucristo, mi amado. Es como si Dios hubiera dicho, aquí parafraseando, como dice mi hermanita Rosy. Vamos a ver. Los que se creen muy sabios, los que se creen que tienen conocimiento. Vamos a ver si entienden lo que voy a hacer. Los voy a redimir, pero voy a hacer en una forma que ellos no lo van a poder entender. Y con ello destruiré su sabiduría, porque me voy a presentar como el ser más humilde entre ellos. Y por ser muy humilde me despreciarán, me humillarán, me torturarán y luego me matarán en una cruz. Y ellos serán salvos solo si creen en esto que voy a hacer. Por eso que dice en el 19, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ni judíos ni griegos podían entender tanta sabiduría de Dios. Porque Dios decidió revelarse al mundo, no en la sabiduría de ellos, no apareciendo como alguien muy importante, como alguien muy sabio, como ellos hubieran esperado, o alguien fuerte.
se presentó en la forma completamente diferente como ellos esperaban al Mesías. Completamente lo opuesto. Fue así como destruyó la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Ni judíos ni griegos podían entender tanta sabiduría de Dios, porque Dios decidió en su sabiduría revelarse a ellos en una forma diferente. Pero a Dios le agradó hacerlo de esa forma. Ahora la salvación de los creyentes es mediante lo que para ellos es locura, predicando esta locura. Y los que creen serán salvos por fe. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo dice que a los hombres les parece insensato, algo completamente sin sentido, como es esta forma de salvación. Aún eso es más sabio que ellos. Y lo que ellos consideraban una debilidad, que era morir en una cruz, para ellos era lo más débil. Como si fuera un criminal, para ellos eso no tenía sentido. Dios les dice, aún eso es más fuerte que los hombres. Y vaya que sí es fuerte. Si tiene el poder para salvarnos, si tiene el poder para dar vida eterna. Y por eso dice que es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿cómo demostró Dios su sabiduría? Mediante su humillación. Algo que si hubiésemos estado en ese tiempo tampoco hubiésemos entendido nosotros. Cristo nació en cuna humilde, vivió humildemente y su muerte fue la más humillante. Y él, siendo tan humilde, habiéndose humillado tanto, ¿dejó de ser el Hijo de Dios? No. ¿Perdió su gloria? No. Él siempre será el Hijo de Dios. Y Él siempre será el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cómo fue? Humillándose. Por eso dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ahora entendemos esta frase, ¿verdad? Cristo, poder y sabiduría de Dios. No había entendido hasta ahora por qué era Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ahora lo entiendo. Ahora digo yo, ¿quién entiende la sabiduría de Dios? Ay, Padre. Ahora viene otra elección del Señor para con los que ya han creído en Cristo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora Pablo dice, consideren, hermanos, lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, lo que Dios los eligió, según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Deliberadamente Dios ha escogido a los que en el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. También Dios ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que el mundo considera grandes. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Ahora que tú ya estás en Cristo, ahora Él te escoge
para darte un ministerio o para darte un cargo. Pero la palabra de Dios dice que todos somos administradores de la gracia de Dios una vez que hemos creído en Él por fe. Pero esta vez, igual que la vez anterior, no tuvimos nada que ver en la elección de Cristo. Tampoco podemos decir que para darme un ministerio, para darme un cargo, para darme un puesto, quizás el Señor vio algo en mí. Quizá Él vio que yo le iba a ser fiel. Tampoco esta vez podemos decir esto. ¿Por qué? Ahí está la palabra. Él dice que Él nos escogió de lo más vil. O sea, lo que Él vio en ti y en mí fue eso, nada. Que tú y yo no éramos nada para el mundo. O sea que Él para escogernos vio que éramos de lo peorcito, algo despreciado del mundo, algo que los demás nos veían a nosotros como si no fueran nada. No nos escogió porque vio algo en nosotros, tampoco esta vez. La elección de Dios. ¿Sabes qué es lo que vio en nosotros? Que el corazón se humilló ante Él. Porque eso es lo que Él ve. Que cuando tú creíste en su palabra, te humillaste, reconociste lo que tú eras. Reconocí lo que yo era, nada. Y es cuando el Señor ve eso, que tú y yo no somos nada. Y el mundo también te ve como que no fueras nada. Que para ellos no eres nadie importante. Es entonces que Cristo viene ¿para qué? Para gloria de su nombre. Para Él morar en lo que el mundo ve, que no es nada, no es nadie. Y para que así la sabiduría de Dios, al escucharnos la palabra, vean que son más sabios, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros. Es así como Él muestra su sabiduría. No sé si hago entender. Yo entendí, pero no sé si puedo hacer entender. Bueno, pero la cosa es que nunca tú y yo hemos tenido nada de bueno, ni Dios ha visto nada bueno en nosotros, nunca. Él lo hizo de su voluntad. La primera elección fue de puro afecto de su voluntad. Y esta vez, porque vio que no éramos nada, nadie para el mundo. Y dice, no, a ese lo levanto yo. Pero ya cuando has venido a Cristo, no que estés en el mundo, sino cuando ya aceptaste la palabra, porque esta elección es a los que ya están en Cristo. Porque aquí dice bien claro, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, a los elegidos ya, a los que ya están en Cristo. A ellos es que el Señor escoge para darles un cargo, un puesto. Y el solo hecho de traer una palabra, de traerle un cántico, ya el Señor nos ha elegido. Eso a nosotros nos debe dar más humillarnos ante Dios, ese deseo de humillarnos más ante el Señor. Y no jactarnos de nada, porque todo Dios lo hace para gloria de su nombre. O sea que no tenemos nada en lo absoluto. Cuando lleguemos a la presencia de Él, no tenemos en lo absoluto de decir, esto yo hice. Porque es Él haciendo en nosotros lo que a Él le agrada. Recuerdo siempre esa pregunta que hizo el pastor y dijo que si estuviera aquí el infierno y el cielo y nos preguntara, ¿por qué crees que te mereces el cielo?
No nos merecemos. No lo merecemos. Y yo pensaba, para mí, yo solo decía, lo único que le voy a ver a mi Señor Jesús y me voy a postrar a sus pies y decir, yo no lo merezco. Pero fuiste tú el que murió por mí. Así que solamente en Él, no porque algo hayamos hecho nosotros, no porque algo de bueno haya visto en nosotros, nada, cero. Y seguimos siendo cero, porque después de traer una palabra que Él nos la da, no es porque no la traemos nosotros, Él nos la da. ¿Qué somos? Nada, seguimos siendo nada, porque si nos creemos algo, entonces el número 1 pasa al lado de atrás y el 0 delante. Y el 0 delante, ¿qué vale? Nada. 0. Mientras que el número 1 seguirá teniendo su valor, el number 1, siempre. Pero tú, al delante del number 1, sigue siendo nada. Sos siervos inútiles somos. Después que hacemos lo que el Señor nos da, somos siervos inútiles. Qué grande es Dios, qué grande es la misericordia de Dios. Oh, santo. Lo único que Él miró que nosotros éramos unos despreciables para el mundo. Porque al venir a Cristo todo el mundo nos mira raros. Todo el mundo nos ven como si fuéramos unos locos, como si fuéramos unos tontos. Que por qué no vienen conmigo a esta fiesta, que por qué no celebran esta otra fiesta. Para ellos nos ven una cosa rara, ¿verdad? Que por qué no van a disfrutar en la playa y por qué no a esta fiesta y no a la otra. Pues ellos nos ven como tontos. Pero Dios dice, pues en estos tontos es que yo voy a demostrar mi sabiduría. ¿Cuál es la lección aquí? Siempre seremos nada. Ese 0, como el Señor me lo dijo. Eso me lo quedó bien clarito, créanme, hermanos. Que eso me quedó bien grabado desde la primera vez que yo tomé parte y que me dio. Y eso fue desde casa, ¿verdad? Que estuvimos en la pandemia. Eres un 0, mientras, en otras palabras me dijo, tú no eres nadie, pero si me pones a mí primero, tendrás valor. Yo, para mí, o sea, para Cristo, porque para el mundo no, porque el number 1 es Cristo. Para Él tenemos valor, pero siempre que Él esté primero en nuestras vidas. Y lo más mínimo, la más mínima desobediencia, nos estamos poniendo delante de Cristo. La más mínima desobediencia. Todo lo que la pastora dice y no lo hacemos, ya nos hemos puesto delante de Cristo. Y entonces no tenemos valor para Él. Si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta lo máximo, Él espera lo mismo de ti y de mí. Él quiere humillación en los suyos. Porque Él cuando murió subió al cielo. Y ahora los que creen por fe, Él quiere vivir a través de ti. Él quiere seguir viviendo la vida aquí, pero a través de ti y de mí. Y Él no fue ningún orgulloso ni soberbio ni nada. Se humilló hasta lo máximo. Él quiere ver esa humillación en ti y en mí. Porque solo si somos así, nos mantenemos humildes, humillados, es que Él está viviendo en nosotros. Y si hay desobediencia, eso significa que no hay humillación. Eso significa que Cristo no está viviendo en el desobediente. Si alguna vez lo siente la presencia de Dios, es por pura misericordia. Porque pasa por el ladito quizá y le toca, pero de pura misericordia. Pero no está haciendo morada en él, porque no hay humillación, porque no hay obediencia.
El Señor Jesús dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A Él no le importa lo que tú fuiste en el mundo, un drogadicto. No le importa que quizá fuiste una prostituta, un homosexual, lesbiana, asesino, violador, secuestrador. Si viniste a Él, creíste por fe que Él te puede limpiar con su sangre preciosa, ya eres un escogido en Él. Ya eres una nueva criatura en Él. Y Él quiere ver esa humillación en nosotros. Qué grande es Dios. Oh, poderoso Dios. Cuando dice aprender de mí, ¿sabe qué pasa con el cristiano? Que uno, para aprender, tiene que poner en práctica. Cuando nosotros aprendemos algo, lo tenemos que practicar y practicar y practicar hasta que lo hemos aprendido. El problema está que el cristiano no lo practica. No practicamos la mansedumbre y no practicamos la humildad. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios y un día le vamos a dar cuentas a Él. Solo traje un ejemplo. Judas, hay muchísimos ejemplos. Les traje, pero solamente uno, el de Judas. Oh, poderoso Dios. Judas fue un escogido del Maestro, ¿verdad que sí? Él escuchaba la doctrina. Él veía los milagros que el Maestro hacía. Él escuchaba todas las enseñanzas del Maestro. Pero decidió seguir siendo ladrón. ¿Verdad que sí? Lo decidió por él mismo. Porque los otros cambiaron. Él no se humilló para poder cambiar. Él quiso seguir siendo lo que él era, un ladrón. Así en este tiempo, muchos escogidos se perderán. Escogidos. Porque no se humillan. Porque no quieren dejar la vida del mundo que llevaban. Porque no se someten a la palabra. Escogidos se perderán. Porque son unos altivos, unos orgullosos y se creen que son mejor que los pastores. Y ningún altivo ni orgulloso va a heredar el reino de los cielos, porque Dios es humilde. Y Él no va a permitir que ningún orgulloso y soberbio vaya al reino de los cielos. Un escogido del Señor. Muchos escogidos se perderán. Escogidos, estoy hablando de escogidos. O sea que van a tener un cargo. Dios tenga misericordia. Dios sabía que muchos serían escogidos por Él y no aprenderían de Él, que es manso y humilde de corazón, que seguirían siendo unos altivos y orgullosos, soberbios y arrogantes. Que muchos se creen que son más sabios que otros. Cuando la palabra dice que no debemos tener el más alto concepto de sí que el que debemos tener. Eso está en Romanos 12:3. Muchos que se creen sabios serán avergonzados. El hombre, hablando de la iglesia, no ha aprendido a humillarse todavía. Por eso, mucha iglesia sigue sentada en una silla, porque no ha aprendido a humillarse, porque en su corazón hay desobediencia,
Y la desobediencia también es una altivez de corazón. Porque el no obedecer está siendo orgulloso al no obedecer, porque se deja llevar por su propio razonamiento. Muchos decíamos, porque yo lo decía, a mí no me importa que me den una parte, yo no estoy por una parte, yo lo decía y lo decía mucho. Para mí eso no es importante. Yo mientras voy y le doy el culto, no me importa que me den parte a mí. Eso es lo que yo decía. Y hasta decía, ay, Señor, que no me den parte. Y cuando me ponía parte, yo, ahora lo hago así, pero es de broma. Pero no. He aprendido a valorar lo que Dios me ha dado. Pero los que no valoran y siguen diciendo esto, no son escogidos del Señor. Y más vale que nos preocupemos en ser escogidos por el Señor. Porque vaya a ser que nos quedemos sentados en la silla. Más vale que entremos en obediencia, pero de corazón, con un corazón humillado, porque eso es lo que el Señor ve. Un corazón humillado delante de Él. También la palabra de Dios dice en Santiago 1:19 que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, pero que mucho pueblo hace lo contrario. Siempre a la defensiva. Siempre. Si el pastor dice algo, no, eso no es así. Orgullo, soberbia en el corazón, altivez. Que mucho nos falta aprender de la mansedumbre y la humildad del maestro. Y muchísima iglesia no será escogida por esto mismo, porque no se humillan, su corazón no se humilla ante el Señor. Dios es demasiado de humilde. Él se humilló demasiado siendo Dios. Se humilló, ya vimos todos los pasos de su humillación. Así que Él quiere corazones humildes, humillados, porque Él es humilde y Él se humilló hasta lo máximo. Y cuando no hay obediencia, no hay humillación, no hay humildad, hay altivez y hay soberbia. Si Dios nos ha escogido, entonces nuestro deber es glorificar su nombre. Porque no nos escogió por ser bonitos, sino de lo más vil y menospreciado, para avergonzar a los sabios. Y de esta forma el nombre de Dios es glorificado, porque todo es para la gloria de Dios. Quiero leerles 1 Corintios 3, del 18 al 23, dice así. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Quiero leerles Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Filipenses 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si aún no eres un escogido de Dios, y estoy hablando de ministerio o de tomar parte o de un cargo, pregúntate a ti mismo, ¿qué hay en tu corazón? Te respondes tú mismo, ¿por qué? Yo no sé, yo no lo conozco, solo lo conoce Dios. Y quiero terminar con un testimonio cortito, porque hasta aquí me dio el Señor. En todo esto, lo que Dios nos quiere decir, humíllense. Quiero corazones humillados, no hay humillación de nuestra parte. Él está mirando que aún en nuestros corazones aún hay altivez y soberbia, porque no hay obediencia. No hay una completa obediencia. No hay un completo sometimiento a las órdenes de Dios. Y estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia está por irse y no hay obediencia. Por más que el Señor nos habla y nos habla y nos habla, no hay obediencia, no hay sometimiento completo. Dios tenga misericordia de nosotros. Quiero contarles un pequeñito testimonio de lo que tan humilde es Dios. De lo humilde que es. Yo fue la primera vez que me di cuenta de lo tan humilde que es Dios. Recuerdo hace años atrás, creo que recién vinimos aquí. Yo estaba orando, siempre ha sido ahí mi rinconcito. Estaba orando allí. Pero como siempre vine bien cansada, que mi cuerpo no daba para más. Y algo me pasaba, no recuerdo exactamente qué era, pero yo estaba triste, bien triste. Y yo tenía mis manos tan arruinadas, porque tanto lavar platos y también preparaba y tenía cortados, por todas las manos tenía cortes. Y para colmo, en casa, al cerrar la puerta, me agarré el dedo grande en la uña y se me estaba saliendo la uña por completo. Aquel día había escuchado yo un testimonio de una joven que decía que el Señor le había hablado y que él decía que él había creado, que Dios había creado al hombre fuerte para que pues él trabajara, pero que a la mujer le había creado con manos delicadas y laboriosas. Cuando hablo de laboriosas es pues para hacer cualquier clase de labor, de qué sé yo, coser, todas esas cosas, bordar, planchar, todo eso. Que por eso le había dado unas manos delicadas. Yo recordé aquí, cuando yo estaba orando, me vi así las manos, la uña negra, que ya estaba saliéndose de a poquito. Y cortes por aquí, por acá, por todos lados tenía cortado. Hasta por acá arriba quemados, lo que me quemaba en el horno. Y yo decía, en mi mente,
Si tú estuvieras aquí, Señor, y tuvieras que tocar las manos de alguien y miraras las mías, decía yo, ¿qué tú vas a querer tocar mis manos? La que fueras a tocar sería las de Rosy, las de la pastora. Eso fue lo que yo pensé, así la pastora de Rosy, porque he visto que tienen unas manos suavecitas. Pero las mías, olvídalo, decía yo. Y seguí orando, me agaché y seguí orando. De pronto alguien me hace así en el hombro, aquí. Y yo volteo a ver, alzo mi cabeza y veo, era Leli, todavía pequeñita. Imagínense, ¿cuántos años estamos aquí? Como 5, ¿verdad? Unos 5 años atrás, por ahí. Leli estaba pequeñita, era Leli que me estaban haciendo así en el hombro. Y como ella ya me había hecho antes así, y venía y me daba un abrazo así, y me apretaba mucho. Pero esta vez yo esperaba que me hiciera lo mismo. Entonces yo le hago así, y ella se hace así. Y yo digo, qué rara está Leli hoy. Pero como yo estaba de rodillas, esta vez ella se fue de rodillas al lado mío. Y yo esperando que ella me diera ese abrazo, y nada, Leli. De pronto me agarra mis 2 manos. Mire, esto fue Dios. Me agarra mis 2 manos. Y yo tenía vergüenza, quería jalarlas porque estaban hecho un desastre. Todo cortados por aquí, la uña negra, quería esconder para que ella no la viera. Y ella me agarra las 2 manos, ella se puso de rodillas a mi lado. Y me mira, seria, bien seria me mira después que me agarra las manos. Y yo, ¿qué le pasa a Leli? En mi mente yo, ¿qué le pasa? Y me mira las manos. Después de mirarme bien seria a los ojos, me mira mis manos, toda yo, qué vergüenza. Porque estaban un desastre, mis manos me queda mirando y las mira por un lado y las voltea por el otro. Hoy sí que está Leli bien rara, decía yo. Y me vuelve a mirar bien seria, bien seria. Yo, ay Dios mío, ¿qué será? ¿Qué le pasa a Leli? Y yo queriendo que me diera un abrazo y ella nada, me vuelve a mirar, agarrado mis manos, no me soltaba. Bien seria me vuelve a mirar. Y después de mirarme un buen rato, empieza a sonreírse. Una sonrisa bien linda que dibuja, lentamente fue así dibujando la sonrisa en sus labios. Y vuelve a mirar mis manos, las 2, porque me tenía con cada mano, una mano en cada mano. Y empieza a besarme, una y otra, una y otra. Y yo, qué vergüenza, porque yo quería esconderlas, porque ya digo que estaban hecho un desastre. Yo, pero ¿qué le pasa? Y el Señor me trae a memoria lo que yo pensé, que si tú estuvieras aquí, mis manos fueran las últimas que quisieras mirar, porque eso fue lo que yo pensé, porque ¿qué va a querer tocar mis manos? Fue entonces cuando yo retiré las manos de ella, porque las lágrimas me estaban saliendo una tras otra. Yo dije, ve a sentarte atrás, y yo empecé a llorar. Y yo decía, Dios, eres tan humilde, que tú vinieras a cogerme mis manos, así como están, y hasta me las besas, porque no fue Leli, fue el Señor. Yo decía, Dios, eres tan humilde. O sea que, aunque la pastora y Rosy tuvieran unas manos tan lindas, no las cogerías a ellas, sino las mías, que están las más horribles. Fue entonces cuando yo recuerdo que yo decía, Dios, tú eres demasiado de humilde. Y hasta ahora cuando oro y a veces miro al cielo, porque yo oro frente a una ventana por donde sale el sol, y lo que le digo, Dios, solo tú sabes cómo admiro tu humildad, mi Señor, porque eres demasiado de humilde, demasiado. Es por eso que Él quiere humildad en nuestros corazones.
porque Él es humilde. Es hora de que empecemos a escudriñar nuestros corazones. El tiempo se acaba. Y nada, si en nuestros corazones hay altivez, nos vamos a quedar aquí. Él quiere humillación de nuestra parte. Y el humillarlos es obediencia. Cuando hay obediencia es que hay humillación. Y si no hay obediencia, no hay humillación. Seguimos siendo unos altivos, unos soberbios. Acuérdense del número 10:10. No se les olvide nunca que Dios tiene que estar en primer lugar. Hasta aquí mi parte. Le doy las gracias a Dios. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy las gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, mi Señor Dios, por seguirme corrigiendo, por seguirme redarguyendo, exhortándome, instruyéndome en justicia. Gracias, mi Señor, por decirme, Padre, que tú quieres más humillación de mi parte, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos a seguir humillándonos ante ti, mi Dios, para que tú puedas seguir viviendo a través de nosotros, Señor, hasta que tú vengas, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús.